Para que os hagáis una idea, nosotros para estar atentos a esas conductas clínicamente relevantes de tipo 1 o problemas, nos podemos hacer la siguiente pregunta. Dependiendo de con quién estemos trabajando y lo que nos refiere a la persona de qué le ocurre, nosotros podemos pensar cómo se observa la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, los problemas de las relaciones con los demás de la persona aquí y ahora conmigo en consulta. ¿Cómo lo estoy observando yo? Y ahí me puedo hacer yo una lista de CCRs. Una vez que hacemos esta evaluación, desde la psicoterapia conductual contextual, conceptualizamos los casos. Esto es, nosotros vamos a identificar una forma, ¿vale?, de conceptualizar los casos que proviene de la psicoterapia analítica funcional, que es una de las terapias de tercera generación o conductual contextual. Supone identificar qué problemas tiene la persona en sesión, que es CCR1 y dentro, qué problemas tiene fuera, CCR1 fuera. ¿Os acordáis que decíamos antes que hacíamos análisis funcional tanto dentro como fuera y observábamos cómo la persona responde dentro? Porque a veces pensamos que es un paralelismo de cómo la persona responde fuera. Y también esa conceptualización de casos nos va a dar también CCR2, que son mejorías tanto dentro como fuera. Por poneros un ejemplo, este sería un esquema de conceptualización de casos. Veis también que mencionamos historia relevante. Es importante conocer parte de la biografía de la persona, parte, si podemos, pues, tener una gran idea de dónde ha vivido la persona, cómo ha vivido su infancia, su adolescencia, un poco entender qué eventos han ocurrido en su vida que de alguna forma han hecho que la persona esté respondiendo o siendo así aquí y ahora. Y también apuntamos el contenido verbal, como veis, pensamientos automáticos, creencias, todo esto. Yéndonos a la parte de cómo intervenimos desde las psicoterapias conductuales contextuales, si bien las terapias anteriores o el grupo de terapias anteriores tenía por objetivo la reducción y la eliminación del síntoma, que la persona deje de pensar esto y piense otra cosa, que la persona deje de sentir esto y sienta otra cosa, o deje de hacer esto y haga otra cosa, desde las psicoterapias conductuales contextuales, otro aspecto importante es que no vamos a intentar reducir o eliminar el síntoma, por paradójico que os resulte, sino que vamos a intentar incrementar un proceso de flexibilidad psicológica, es decir, casi vamos a comprender y aceptar lo que sucede, el malestar, pero vamos a estar poniendo en dirección a la persona, la vamos a estar poniendo en dirección con aquellas áreas de valor, con aquello que merece la pena para la persona, incluso aun cuando los pensamientos sigan viniendo, los recuerdos sigan viniendo, a veces no me sienta bien, todo esto. Muchas veces, y tratamos de cambiar una conducta, tratamos de eliminarla, y esta lo que hace es incrementarse y venir con más fuerza, más frecuencia, más intensidad. Sin embargo, muchas veces desde la aceptación se da el cambio. Entonces, la intervención conductual contextual utiliza mismas técnicas y mismas herramientas de intervención que pudieran utilizar las terapias cognitivo-conductuales u otras terapias, ¿vale? Pero con el diferente objetivo. Ya veis que hay dos cosas importantes que diferencian la psicoterapia conductual contextual del otro grupo de terapias, que es cómo concibe la psicopatología y con qué objetivo trabajamos, aunque las técnicas y las herramientas puedan ser iguales, si no muy parecidas. Hay un aspecto también que diferencia a la psicoterapia conductual contextual de las otras, que se hace una recuperación una revalorización de los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son aquellas cualidades de acción, podemos decir, que dan sentido y que son valiosas para la persona. Por ejemplo, si para mí un valor es estar aquí contando esto porque para mí tiene sentido o a mí me hace sentir bien, imaginaos que si yo me encuentro mal psicológicamente y abandono todas estas acciones que a mí me ponen en dirección con lo que para mí tiene sentido, estaría sufriendo, ¿no? Estaría sufriendo por dos motivos. No me encuentro bien y segundo, me estoy alejando de lo que para mí tiene sentido. O para un padre
que se siente incapaz, o para una madre incapaz de gestionar una situación con un hijo o una hija y que a la vez es valioso demostrar cariño. Cuando se nota incapaz o piensa que es incapaz y se muestra furioso, rabioso, frustrado, atacando al propio niño o la propia niña, está alejándose de ese valor de demostrar cariño. Entonces estamos sufriendo, es como sufrir psicológicamente por estos dos motivos, ¿no? Estoy frustrado, estoy mal, no me encuentro bien y además no estoy en una dirección valiosa y que para mí tiene sentido, incluso cuando a veces no me encuentre bien, no esté alegre, no esté contento, no esté pletórico, no esté pleno o plena. Otra cuestión importante es el uso de las metáforas, las paradojas y los ejercicios experienciales. Esto es cierto. Esto en las terapias conductuales contextuales se utiliza mucho. Entonces, aquí veis algunas diferencias en la intervención. La intervención conductual contextual se dice va a estar supeditada por el análisis funcional, tanto dentro como fuera, por esta conceptualización que hemos visto hace un momento y por los principios básicos del aprendizaje. Y aquí me detengo, aunque sea brevemente, para haceros reflexionar. ¿Cómo es posible que lo que dice la terapeuta o el terapeuta, lo que dice, ¿vale? Lo que decimos tenga un efecto en la persona, en su conducta, bien dentro, bien fuera o bien dentro y fuera? Fijaos, ¿verdad? Solo con lo que decimos, también a veces con lo que hacemos, estos ejercicios experienciales que hacemos en terapia, ¿cómo es posible que con esto hagamos que la persona cambie, aprenda, ¿no? A hacer otras cosas? Cambios en las verbalizaciones de la persona y del terapeuta pueden reflejar o producir cambios en otras conductas fuera de sesión, en todo tipo de conducta. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? A través del emparejamiento pavloviano, por ejemplo, podríamos verbalizar una serie de cosas que tengan un efecto en la conducta de la persona. Os voy a poner un ejemplo, no me voy a detener mucho más porque si no, no me dará tiempo, pero por ejemplo, si nosotros queremos incrementar una conducta de lo que una conducta que vamos a decir es una CCR2, una conducta de mejoría, que sería que la persona puede hablar de sí misma y de lo que le gustaría hacer en el futuro. Pues podemos decir esto, el tercer ejemplo que tenéis abajo a la derecha. Hablar de ti y de lo que te gustaría hacer en el futuro es acertado e inteligente por tu parte. Veis que estamos emparejando una conducta con algo que diríamos es apetitivo, es agradable, ¿no? Cuando decimos es que acertado estás, qué inteligente, que me gusta que hables así de ti, de lo que quieres hacer, pues estupendo. Si lo quisiéramos emparejar una conducta que vemos que no va bien para la persona, podemos emparejarlo con algo que genere incomodidad. Por ejemplo, el segundo ejemplo del medio. Hablar constantemente de los otros y no de ti es estúpido. Claro, esa conducta con lo de estúpido no sienta muy bien, ¿verdad? Es algo que genera incomodidad. Pues para que veáis cómo cuando hacemos evaluación conductual contextual y nos basamos en los principios básicos del aprendizaje, concretamente el emparejamiento pavloviano, nos permite comprender cómo lo que nosotros decimos puede tener un efecto en lo que la persona hace o dice. En definitiva, nosotros queremos que la persona pase de un estado de inflexibilidad psicológica, en el sentido de la persona trata de no sentir, no pensar, no recordar, no hacer, y por lo tanto sufre y se aleja de aquello que es valioso, de este estado de inflexibilidad psicológica, donde la persona muestra una atención inflexible o una inactividad o impulsividad o no quiere sentir determinadas emociones, pues que pase de esto a una flexibilidad psicológica. Que pueda aceptar sus emociones y sus contenidos internos, que pueda estar comprometido o comprometida con lo que le reporta o aporta valor, sentido a su vida, que tenga una atención flexible al presente.
¿Y cómo lo vamos a hacer desde la psicoterapia conductual contextual? Pues vamos a trabajar en diferentes estrategias o componentes clínicos para aumentar los procesos de conciencia y de aceptación y los procesos de compromiso y activación conductual. Acordaros que las intervenciones en psicoterapia conductual contextual, decíamos, son las mismas técnicas, mismas estrategias. Es verdad que utilizamos metáforas, paradojas, ejercicios experienciales, pero en realidad es lo mismo, solamente que con diferente objetivo. No tratamos de controlar o de no tener o de eliminar o de reducir. Bien, tratamos de aceptar y ser más flexibles. Entonces vais a ver que podemos utilizar estrategias que seguro suenan de sensibilización sistemática. La difusión sí que es una estrategia de la terapia de aceptación y compromiso que pueda ser más novedosa, pero por ejemplo el moldeamiento verbal o la activación conductual, programación de actividades, la relajación o el entrenamiento en autoinstrucciones, todo esto, ¿vale? Lo vamos a hacer porque son estrategias que van bien. Lo que pasa es que el objetivo quizás va a ser diferente.